Hoy vamos a descubrir qué hace diferente programar con la LOMLOE. Soy Estefanía, preparadora de la Academia OpoMind, especializada en educación primaria, y para empezar te digo que la respuesta a esta pregunta está en comprender algunos conceptos clave que aparecen constantemente en la ley y que son nuestra brújula para diseñar nuestras programaciones. En primer lugar, el contexto, ese gran punto de partida. Todo lo que nos rodea y todo lo que influye en nuestra vida y, por tanto, en la construcción de nuestra personalidad desde que somos niños, conformarían este contexto. Imagina el contexto como el suelo en el que crece una planta. Es el entorno que va a nutrir el aprendizaje. Al final, el contexto de nuestros alumnos, ¿qué es? Pues son sus intereses, es su familia, son los compañeros de clase, incluso somos nosotros mismos como docentes porque pasamos muchas horas con ellos. Programar significa planificar actividades que partan de este contexto para ayudarles a conseguir los objetivos educativos. Solo así lograremos que el aprendizaje sea significativo y también motivador. Imagina que en tu colegio está situado en un entorno en el que hay mucha vinculación con la agricultura. Pues podrías plantear actividades en las que puedan, por ejemplo, medir el crecimiento de las plantas, registrar datos en una tabla o en gráficos, conocer los cereales que más se producen en esa zona y hacia dónde los exportan, y de esta forma contextualizas los contenidos del área de matemáticas, de ciencias naturales, y estás muy cercano a su realidad y a su día a día. En segundo lugar, el segundo concepto clave serían las competencias, que las competencias son el corazón del LOMLOE. El término competencia es cierto que no es algo nuevo, pero sí la LOMLOE marca todo su entramado en él. Nos marcan esas competencias clave, esas competencias específicas, y nos habla continuamente de un alumnado competencial. Esto no es otra cosa que un alumnado que esté preparado para afrontar los retos tanto del presente como del futuro. Y para ello tengo que ser competente en todos los ámbitos de mi vida. Por ello, en mi programación tengo que incluir actividades que contribuyan a todas las competencias. Nos habla, por ejemplo, de ser competente a nivel personal, de crear alumnos autónomos, de saber que sepan desenvolverse en la vida. Y esto estaría marcado dentro de la competencia personal, social y de aprender a aprender. Luego también alumnos competentes en el manejo de las tecnologías, que puedan prepararse para un mundo que cada vez es más tecnológico. ¿Cómo lo van a hacer? A través de la competencia digital. ¿Y cómo lo consigo mi programación? Pues creando actividades, creando momentos que fomenten el uso de las TIC, en las que tengan que utilizar estas herramientas como soporte para investigar, para organizar la información o incluso para crear su propio contenido en cursos más avanzados. O, por ejemplo, también saber comunicarme de manera eficaz, transmitir bien mis ideas, mis conocimientos, ser capaz de escuchar a los demás. Todo esto va enmarcado dentro de la competencia en comunicación lingüística. Y esto, llevado a la práctica de la programación, es tan sencillo como diseñar actividades que permitan al alumnado ser competentes en todos estos ámbitos, pero de una manera significativa. Y esto solo se consigue enlazándolo con lo anterior, con lo que hablábamos en el primer punto, con el contexto. No puedo pretender, por ejemplo, que un alumno de primero de educación primaria se haga competente en ciencia y tecnología fabricando prototipos complejos. ¿Por qué? Pues porque los alumnos de estas edades no están preparados a nivel madurativo para ello. Por eso no me estaría ajustando a sus características. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pensar qué contenidos, qué actividades sí pueden realizar estos alumnos, en qué edad están y qué contexto va a determinar estas características de mi alumnado. Los contenidos del primer ciclo y las competencias específicas de cada área, en este caso principalmente del área de matemáticas, me van a dar las claves principales para responderme a esta pregunta. Un ejemplo para contribuir a esta competencia sería, por ejemplo, trabajar el pensamiento computacional o la programación desenchufada. Si tengo recursos en mi centro, como por ejemplo pequeños robots sencillos, puedo hacer actividades de desplazamiento en el plano. ¿Que mi centro no cuenta con los recursos suficientes? Bueno, pues lo que hago es, a través del juego simbólico, utilizo a un alumno de cada grupo que va a actuar como robot y lo programamos para que siga una secuencia. O, por ejemplo, también podríamos hacer actividades de secuencia de imágenes en las que programamos, ordenamos dichas secuencias fomentando la lógica y la secuenciación. Por ejemplo, ya que hablábamos antes del entorno rural de esa agricultura, podríamos trabajar el ciclo de crecimiento de una semilla a través de esta secuencia de imágenes.
De esta manera, ¿qué conseguimos? Pues fomentar que mis alumnos sean competentes en diversos ámbitos, a la vez que me estoy ajustando a sus características, partiendo de su contexto y, en definitiva, proponiendo y fomentando esa creación de alumnos competenciales. En tercer lugar, hablaríamos de la inclusión, del diseño de programaciones para todos. Otra de las palabras clave que aparecen continuamente en la LOMLOE. La atención a la diversidad ha estado casi siempre presente en la normativa, pero de formas muy diversas. Y es cierto que la LOMLOE aparece infinidad de veces y vinculada a la palabra inclusión. El foco principal que tenemos que tener siempre presente cuando estemos programando es que no diseño primero las actividades para después adaptarlas al alumnado, sino que diseñamos las actividades pensando desde el principio en todo mi alumnado. Y en esto principalmente se basa el diseño universal para el aprendizaje, que no es una moda, sino un enfoque que está respaldado por la normativa. Las actividades que yo vaya a ir diseñando, las situaciones de aprendizaje que yo vaya a ir proponiendo, deben realizarse en el contexto de su programación y ser asumibles para tu alumnado. Deben estar dentro de la zona de desarrollo próximo de tus alumnos, es decir, que partan de un nivel de dificultad que les motive, pero que no sea tan alto que les genere frustración. Debemos encontrar ese equilibrio. Y como nuestras aulas sabemos todos que son muy heterogéneas y diversas, tengo que prever los mecanismos necesarios para que todo mi alumnado encuentre este equilibrio y avance a su ritmo. Y lo voy a hacer a través del andamiaje, por ejemplo, de los principios del DUA, como hablábamos anteriormente, o previendo determinados apoyos. En cuarto lugar, el cuarto concepto clave sería el aprendizaje cooperativo. El trabajo cooperativo ya no es una cuestión o una opción metodológica, sino que la LOMLOE lo marca como un requisito y tanto el Real Decreto como los decretos de las comunidades autónomas me destacan la necesidad de que mi alumnado trabaje en grupo y que yo como docente fomente este trabajo en grupo. Por lo que tu programación, ¿qué debes hacer? Debes justificar cómo aplicas esta metodología y describir actividades o técnicas cooperativas que vayas a ir proponiendo a lo largo de tus sesiones. Además de esto, voy a explicar cómo mi alumnado ya sabe o está aprendiendo a trabajar de manera cooperativa. De este modo lo puedo ir haciendo de forma paulatina, poquito a poco. Puedo empezar con agrupamientos más simples como parejas o pequeños grupos de 3 personas y luego poco a poco ir utilizando técnicas sencillas como por ejemplo el folio giratorio o un 2-4, donde piensan primero individualmente, luego en pareja y después en grupo. Y poco a poco podría ir avanzando a dinámicas más complejas como es el puzzle de Aronson, en el que cada miembro se convierte en experto en un tema para luego enseñárselo a su grupo. Así que recuerda, programar con la LOMLOE no significa complicarte la vida, sino hacerla más significativa para tu alumnado. ¿Cómo lo hacemos? Con los 4 conceptos que hemos visto, partiendo de su contexto, fomentando las competencias, apostando por la inclusión y trabajando siempre juntos. Si te ha gustado este vídeo y quieres saber cómo trabajamos todo esto dentro de la academia, tienes toda la información en el comentario fijado. Nos vemos en la próxima.